Mi papá dijo que yo era la afortunada de tener este trabajo, cuando pedí un aumento después de 5 años dirigiendo su empresa sin recibir ninguno. Se negó, dijo que debería estar agradecida solo por trabajar allí después de todo lo que él había hecho por mí. Así que finalmente tomé una decisión que él no esperaba. Mi papá ni siquiera levantó la vista de su escritorio cuando le pedí un aumento. Solo se rió suavemente como si yo hubiera contado un chiste y dijo: Hazel, eres afortunada de tener este trabajo. 5 años. 5 años dirigiendo su empresa sin un solo aumento. 5 años de trasnochar, llamadas de emergencia, arreglando desastres que no eran míos, manteniendo el negocio a flote mientras él se llevaba el crédito y mi hermano se llevaba los elogios. Me quedé allí sosteniendo una carpeta llena de números que había preparado, ganancias que había ayudado a crecer, contratos que había salvado, equipos que había formado. Nada de eso importó. En cambio, me recordó todo lo que había hecho por mí. La oportunidad, el apellido de la familia, el privilegio de trabajar para él en absoluto. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió. No con ira, no con lágrimas, sino con claridad. Asentí. Le di las gracias. Salí, y tomé una decisión que él nunca vio venir. Comencé a trabajar en la empresa de mi papá cuando tenía 24 años, solo unos meses después de graduarme de la universidad. No hubo un proceso de integración oficial, ni contrato, ni título impreso en una tarjeta de presentación. Mi papá, Richard, solo me hizo una seña para que entrara a su oficina una mañana y dijo: ayudarás en lo que sea necesario. Es una buena experiencia. Al principio, le creí. Carter Solutions no era pequeña. Teníamos decenas de empleados, clientes a largo plazo y contratos que mantenían las luces encendidas en más de una ciudad. A mi papá le encantaba llamarlo un negocio familiar, aunque familia en su mayor parte significaba él. Se esperaba que todos los demás, incluyéndome a mí, acataran las reglas. Comencé con trabajo administrativo, programación, correos electrónicos, corrigiendo pequeños errores antes de que los clientes los notaran. Cuando alguien renunciaba de repente, yo absorbía su carga de trabajo temporalmente. Cuando un gerente se iba de licencia, yo lo cubría hasta que las cosas se calmaran. De alguna manera, las cosas nunca se calmaron. Durante el primer año, la gente dejó de acudir a mi papá con problemas. Acudían a mí. Si la nómina fallaba, yo la arreglaba. Si un cliente amenazaba con irse, yo lo calmaba. Si 2 departamentos estaban en guerra, yo mediaba. Mi papá caminaba por la oficina como un rey inspeccionando su territorio, asintiendo mientras los empleados le agradecían por los cambios que yo había implementado semanas antes. Él nunca los corregía. Nunca mencionaba mi nombre. En casa, era peor. En las cenas familiares, mi mamá preguntaba: «Entonces, Hazel, ¿sigues ayudando a tu padre en el trabajo?» ¿Ayudando? Como si esto fuera un pasatiempo. Mi hermano menor, Evan, por otro lado, estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Saltaba entre ideas, trabajos y excusas, y de alguna manera siempre caía de pie. Cada vez que surgía su nombre, la voz de mi papá se suavizaba. «Él tiene potencial», decía Richard. «Solo necesita tiempo». Yo no obtuve tiempo. Obtuve responsabilidad. Para el segundo año, estaba trabajando semanas de 60 horas. Para el tercer año, yo era con quien los gerentes consultaban antes de tomar decisiones. Para el cuarto año, los clientes me pedían por mi nombre, específicamente a mí, porque confiaban en que yo realmente arreglaría las cosas. Aún así, nada cambió en el papel. Ni aumento, ni título, ni reconocimiento. Cada vez que sacaba el tema, mi papá lo descartaba con la misma autoridad tranquila que usaba con los empleados. «No apresures las cosas, Hazel. Sé paciente. La familia no se escatima centavos entre sí». Lo que realmente quería decir era que no preguntara. Y por mucho tiempo, no lo hice. Porque pensaba que si trabajaba lo suficientemente duro, si me demostraba lo suficiente, él eventualmente me vería no como su hija que ayudaba, sino como una profesional que merecía respeto. No me di cuenta entonces de que el papel que me había asignado nunca estuvo destinado a crecer. Estaba destinado a mantenerme exactamente donde estaba. Para cuando comenzó mi quinto año,
ya no solo estaba ayudando. Estaba dirigiendo la empresa en todos los aspectos que importaban, solo que sin el título, la autoridad o el salario correspondiente. Mi día generalmente comenzaba antes del amanecer. Me despertaba con correos electrónicos de clientes en la costa este. Problemas que no podían esperar hasta el horario de oficina. Aprendí rápidamente que si no respondía, las cosas se intensificaban, los contratos se estancaban, los ánimos se encendían, el dinero se filtraba por las grietas que nadie más se molestaba en sellar. Así que respondía. Siempre. Construí sistemas que no existían antes. Sistemas reales, flujos de trabajo claros, responsabilidad. Reorganicé equipos para que la gente dejara de tropezar con las responsabilidades de los demás. Negocié con proveedores a los que mi papá había sido leal durante años, leales de la manera en que drenan silenciosamente tu presupuesto mientras te sonríen a la cara. Cuando logré mejores términos, asintió y dijo, buen momento. No buen trabajo, solo buen momento. Los ingresos aumentaron de manera constante. Los costos se estabilizaron. Las quejas de los empleados disminuyeron porque finalmente alguien estaba escuchando. Ese alguien era yo. Cuando un gerente senior irrumpió en mi oficina, furioso por plazos poco realistas, me quedé hasta tarde para rehacer todo el plan del proyecto con él. Cuando un cliente amenazó con emprender acciones legales por entregas incumplidas, conduje al otro lado de la ciudad después de horas de trabajo, me senté frente a su equipo legal y asumí la responsabilidad sin echarle la culpa a nadie más. Aprendí a hablar con calma mientras mi corazón latía a 1000 por hora. A sonreír mientras me culpaban por cosas que había heredado. A soportar la presión sin mostrar debilidad. En los eventos de la empresa, a mi papá le encantaba dar discursos. Hablaba de su visión, su liderazgo, sus sacrificios. Yo me quedaba en el fondo sosteniendo un portapapeles o respondiendo preguntas en voz baja, escuchando cómo la gente lo aplaudía por decisiones que yo había redactado y planes que yo había ejecutado. A veces, un empleado me miraba con una expresión que decía, lo sabemos, pero nunca lo decían en voz alta. Él tampoco lo hizo. En casa, me decía a mí misma que era temporal. Así es como funcionan las empresas familiares. Pensaba que primero debías demostrar tu valía. Pero 5 años es mucho tiempo para seguir demostrando tu valía a alguien que ya ha decidido cuánto vales. Vi a mis compañeros avanzar. Amigos de la universidad compraron casas, negociaron bonos, se quejaron de cosas como políticas de tiempo libre remunerado y evaluaciones de desempeño. Mientras tanto, yo seguía aprendiendo, seguía ayudando, seguía escuchando que el dinero no era el punto. Lo que más dolió no fue la carga de trabajo. Podía manejar eso. Fue la forma en que mi esfuerzo era borrado silenciosamente. Cuando algo salía bien, era porque mi papá tenía experiencia. Cuando algo salía mal, era porque yo todavía estaba aprendiendo. No había forma de ganar en esa ecuación. Las grietas realmente comenzaron a mostrarse cuando mi hermano Evan comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, era casual. Pasaba por la oficina al mediodía, con un café en la mano, bromeando con empleados que apenas sabían qué hacía o dejaba de hacer. Mi papá se iluminaba cada vez que entraba, como si el aire mismo se volviera más cálido. Solo le estoy mostrando el lugar, dijo papá una vez, palmeando a Evan en el hombro, dejando que vea cómo funcionan las cosas. Casi me río, porque yo era quien hacía que las cosas funcionaran. Para entonces, la gente me llamaba a mí antes de llamar a mi papá. Los jefes de departamento esperaban mi aprobación. Los clientes preguntaban por mí directamente. Incluso el asistente de mucho tiempo de mi papá recurría silenciosamente a mí cuando él no estaba. Pensé que eso significaba algo. Pensé que significaba que finalmente era imposible de ignorar. Pero en lugar de reconocimiento, obtuve silencio. En lugar de un aumento, obtuve recordatorios de ser paciente. En lugar de respeto, obtuve sermones de gratitud. Fue entonces cuando comencé a entender la regla tácita de mi papel. Mientras cargara con el peso sin quejarme, era útil. En el momento en que pedí ser reconocida, me volví un inconveniente. Y cuanto más tiempo me quedaba callada, más normal se volvía ese desequilibrio. Para cuando finalmente decidí pedir un aumento, no fue porque fuera codiciosa.
Fue porque estaba exhausta de fingir que esto era normal y de que me dijeran que querer justicia significaba que no apreciaba todo lo que me habían dado. Lo que aún no sabía era que hacer la pregunta expondría exactamente lo reemplazable que mi papá pensaba que yo era y lo rápido que estaba dispuesto a demostrarlo. No pedí la reunión de manera impulsiva. La planeé durante semanas. Me dije a mí misma que, si lo abordaba de la manera correcta, tranquila, profesional, respaldada por hechos, mi papá finalmente me vería no como su hija, sino como una ejecutiva clave que se había ganado su lugar. Incluso ensayé la frase de apertura en mi auto antes de entrar a la oficina esa mañana. Papá, me gustaría hablar sobre mi compensación. Simple, neutral, respetuosa. Llevé una carpeta conmigo. Adentro había 5 años de trabajo reducidos a gráficos limpios y viñetas. Crecimiento de ingresos, reducciones de costos, números de retención, expansiones de clientes, comparaciones de mercado que mostraban lo que alguien en mi puesto ganaría en cualquier otra empresa de nuestro tamaño. Esperé hasta que terminó su llamada telefónica. Richard Carter se reclinó en su silla, con las manos cruzadas sobre el estómago, la imagen misma de la paciencia. Muy bien, dijo. ¿Qué tienes en mente? Comencé despacio, con cuidado. Hablé de cómo habían crecido mis responsabilidades, de cómo había crecido la empresa, de cómo no había tenido un aumento desde el día en que comencé. No estoy pidiendo nada irrazonable, dije. Solo quiero que mi pago refleje el trabajo que realmente estoy haciendo. Por un momento, se quedó callado. Luego sonrió. No con calidez, no con orgullo. Divertido. Hazel, dijo, sacudiendo la cabeza como si yo hubiera malinterpretado algo obvio. Eres afortunada de tener este trabajo. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Lo intenté de nuevo. Entiendo que estoy trabajando para la familia, pero estoy gestionando las operaciones de manera efectiva. Ese rol tiene un valor de mercado. Y me interrumpió levantando una mano. No convirtamos esto en una transacción, dijo. La familia no se escatima centavos entre sí. Sentí que se me oprimía el pecho. Esto no es escatimar centavos. Son 5 años sin un aumento y 5 años de oportunidad, respondí rápidamente. ¿Sabes cuántas personas matarían por trabajar junto a su padre? Aprender directamente de alguien que construyó una empresa de la nada. Tragué saliva. Trabajo junto a ti. ¿Solo qué? No, dijo con firmeza. Tú trabajas para mí. Esa fue la primera grieta. Abrí la carpeta, deslizándola hacia él. Estos números. No los miró. En cambio, se inclinó hacia adelante, y su voz bajó a un tono más personal, más peligroso. Déjame recordarte algo, dijo. Cuando empezaste aquí, no tenías experiencia. Me arriesgué contigo. Te di un lugar en la mesa. Te di estabilidad. Lo miré fijamente. Me gané ese lugar. Se rió. No muy alto. Solo lo suficiente para doler. Te ganaste la experiencia, dijo. No el derecho a exigir. La habitación se sintió más pequeña. El aire más espeso. No estoy exigiendo nada a lo que no tenga derecho, dije, forzando mi voz a mantenerse firme. Estoy pidiendo que se me pague de manera justa por el puesto que he estado ocupando. Y yo te estoy diciendo, respondió él, que el dinero no es el punto. Si estás aquí solo por un cheque a fin de mes, tal vez te estás perdiendo de qué se trata realmente este trabajo. Ahí estaba. La culpa, la superioridad moral. Podía sentir la frustración tragada presionando contra mis costillas. Entonces, ¿qué pasa si no estoy de acuerdo?, pregunté en voz baja. Su expresión cambió, no a enfado, sino a algo afilado. Entonces tal vez necesites pensar si perteneces aquí, dijo. Porque no permitiré que me presionen en mi propia empresa. Lo miré, realmente lo miré. Esto no era una negociación. Ni siquiera era una discusión. Era una prueba. Quédate callada y agradecida o arriésgalo todo. Cerré la carpeta lentamente. Necesito algo de tiempo para pensar, dije. Asintió, ya buscando su teléfono. Por supuesto,
Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda, los trabajos como este no crecen en los árboles. Me puse de pie sobre unas piernas que se sentían extrañamente ligeras. Mientras salía de su oficina, lo escuché agregar casi casualmente, y Hazel, no olvides quién hizo que todo esto fuera posible. No respondí. Caminé de regreso a mi escritorio, me senté y me quedé mirando la pantalla sin verla. Durante años, me había dicho a mí misma que si trabajaba más duro, me mantenía leal y me demostraba lo suficiente, este momento terminaría de manera diferente. Pero ahora, entendí algo que no había entendido antes. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de control, y el aumento nunca fue la verdadera cuestión. La verdadera cuestión era si seguiría aceptando un papel que requería que me hiciera pequeña solo para mantener la paz. Aún no tenía la respuesta, pero por primera vez, sabía una cosa con certeza. Si me quedaba, nada cambiaría jamás. 2 semanas después de esa conversación, mi papá convocó a una reunión de todo el personal. Eso por sí solo era extraño. No hacíamos reuniones con todo el personal a menos que algo grande estuviera sucediendo. Nuevos contratos, reestructuraciones, despidos. La gente susurraba mientras se reunía en la sala de conferencias, especulando en voz baja. Yo estaba cerca de la parte de atrás, con una libreta en la mano, por costumbre, ya repasando planes de contingencia en mi cabeza. Mi papá entró con 10 minutos de retraso, sonriendo como un hombre a punto de dar buenas noticias. Y luego Evan entró detrás de él. Sentí un vacío en el estómago. Evan se veía relajado, confiado, usando un traje que todavía tenía las arrugas de la tienda. Me dio un rápido asentimiento como si fuéramos compañeros de trabajo que apenas se conocían, no hermanos que habían crecido bajo el mismo techo con expectativas completamente diferentes. Mi papá se aclaró la garganta. Quiero agradecerles a todos por venir con tan poco aviso, comenzó. Como todos saben, la empresa ha crecido significativamente en los últimos años. Casi me río de la ironía. Con ese crecimiento, continuó, surge la necesidad de un liderazgo fresco y nuevas ideas. Es por eso que me emociona anunciar que Evan se unirá a nosotros como nuestro nuevo director de desarrollo estratégico. Ahí estaba. Estallaron los aplausos. Vacilantes al principio, luego más fuertes, impulsados más por la confusión que por el entusiasmo. Evan sonrió ampliamente, saludando como si lo estuvieran recibiendo en un escenario. Yo no aplaudí. No pude. Mi papá continuó hablando de la visión de Evan, sus habilidades innatas para tratar con la gente, su capacidad para ver oportunidades que otros no ven. Cada palabra se sentía como si estuviera raspando algo en carne viva dentro de mi pecho. Cuando terminó la reunión, la gente evitó mirarme a los ojos. Algunos me dieron miradas de compasión. Un gerente articuló con los labios, lo siento. Encontré a mi papá en su oficina minutos después, mis manos temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Qué es esto?, pregunté. Desarrollo estratégico. ¿Desde cuándo tiene Evan experiencia en eso? Mi papá no pareció sorprendido. Él tiene potencial. El potencial no es una cualificación, dije. Y ni siquiera hablaste conmigo de esto. Se reclinó, cruzando los brazos. No tenía por qué hacerlo. Dudé, luego hice la pregunta de la que ya sabía la respuesta. ¿Cuál es su salario? Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Eso no es realmente asunto tuyo. Yo dirijo las operaciones, dije con calma. Absolutamente lo es. Hubo una pausa. Luego, a regañadientes, dijo la cifra. Era más del doble de lo que yo ganaba. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Me dijiste que no había espacio en el presupuesto, dije. Eso era diferente, respondió rápidamente. El papel de Evan está orientado hacia el futuro. Es una inversión. ¿Y yo qué soy?, pregunté. Frunció el ceño. ¿Eres confiable, Hazel? ¿Mantienes las cosas funcionando? Confiable. No estratégica. No visionaria. Solo alguien de quien depender. Salí de su oficina sin decir otra palabra. De vuelta en mi escritorio,
Mi bandeja de entrada ya se estaba llenando de preguntas de los jefes de departamento preguntando cómo el papel de Evan afectaría las líneas de reporte, las aprobaciones, los procesos. Las mismas personas que confiaban en mí para evitar que las cosas se desmoronaran ahora querían orientación sobre cómo trabajar alrededor de una decisión en la que yo no había tenido voz ni voto. Les respondí de todos modos, porque eso es lo que siempre había hecho. Pero algo había cambiado. Por primera vez, vi el patrón claramente. Mi papá no se negó a darme un aumento porque no pudiera pagarlo. Se negó porque dármelo significaría admitir que yo importaba tanto como él, o peor, que importaba más que su hijo. El ascenso de Evan no se trataba del crecimiento del negocio. Se trataba de recordarme mi lugar. Y mientras observaba a mi hermano instalarse en una oficina al final del pasillo, una oficina que yo había ayudado a organizar años antes, me di cuenta de que la decisión a la que le había estado dando vueltas durante semanas ya no era opcional. Permanecer en silencio ya no era lealtad. Era consentimiento. Esa noche, la cena se sintió como una actuación. Mi mamá había cocinado mi comida favorita como siempre lo hacía cuando la tensión flotaba en el aire, como si la comida pudiera suavizar lo que las palabras no podían arreglar. Mi papá habló en voz alta sobre el trabajo, sobre el crecimiento y el impulso, evitando cuidadosamente mis ojos. Evan estaba sentado frente a mí, relajado, desplazándose por su teléfono, actuando ya como si la empresa le perteneciera. Nadie mencionó la reunión. Finalmente, yo lo hice. Entonces, dije, bajando mi tenedor. Director de Desarrollo Estratégico. Felicidades. Evan levantó la vista, sorprendido, y luego se encogió de hombros. Gracias. Papá cree que puedo ayudar a traer nuevas oportunidades. Esperé a que mi papá dijera algo. Cualquier cosa para reconocer cómo podría verse esto. No lo hizo. Pudiste haber hablado conmigo primero, dije en voz baja. Mi papá suspiró, claramente irritado. ¿Otra vez con esto? Sí, dije. Otra vez con esto. Porque lo contrataste para un puesto de alto nivel con más del doble de mi sueldo sin una sola conversación conmigo. La sonrisa de mi mamá se desvaneció. Hazel, tal vez este no sea el momento adecuado. ¿Cuándo lo es? Pregunté. ¿Cuándo me agote? Cuando la empresa colapse porque nadie quiere admitir quién la está manteniendo a flote realmente. El rostro de mi papá se endureció. Cuidado con ese tono. No estoy siendo irrespetuosa, dije. Estoy siendo honesta. Evan se movió incómodo. No pedí que esto se convirtiera en un gran problema, dijo. Sin rencores, ¿verdad? Lo miré fijamente. Entraste a un trabajo del cual he estado haciendo partes durante años sin ninguna de las responsabilidades. ¿Cómo se supone que deba sentirme al respecto? Se encogió de hombros de nuevo. Eso es entre tú y papá. Y ese era el problema. Siempre era entre mi papá y yo. Evan nunca tuvo que pelear. Nunca tuvo que justificarse. Simplemente existía y las puertas se le abrían. Mi papá se puso de pie, imponente sobre la mesa. He terminado con esta conversación. Deberías estar agradecida de tener un lugar en esta familia y en esta empresa. Muchos padres no les ofrecerían a sus hijos ni la mitad de lo que yo te he dado. Ahí estaba de nuevo. Agradecida. Dado, como si cada hora que había trabajado no hubiera sido ganada. Pedir que se me trate con justicia no es ingratitud, dije, con la voz temblorosa a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Es respeto básico. Señaló hacia el pasillo. Si no eres feliz, nadie te obliga a quedarte. La habitación se quedó en silencio. Mi mamá me miró con los ojos vidriosos. Hazel, por favor, no empeores las cosas. Me levanté lentamente. Yo no soy la que está empeorando las cosas. Solo soy la que lo dice en voz alta. Me fui antes de que alguien pudiera detenerme. En mi habitación de la infancia, rodeada de trofeos y libros de texto que de repente parecían pruebas de una vida diferente, me senté en el borde de la cama e intenté respirar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Evan. Oye, sin rencores, ¿de acuerdo? Papá solo quiere lo mejor para todos. No respondí. Por primera vez,
me di cuenta de que mi familia veía mi lealtad como una garantía, no como un regalo. Que creían que siempre me doblegaría, que siempre me ajustaría, que siempre me tragaría mi incomodidad para mantener la paz. Y tal vez eso había sido cierto. Pero algo había cambiado. La tensión de la empresa me había seguido a casa, había cruzado una línea que no tenía derecho a cruzar y se había envuelto alrededor de la palabra familia hasta que apenas podía reconocerla. Esa noche, recostada despierta en la oscuridad, me hice una promesa silenciosa. No rogaría por respeto en un lugar que solo valoraba mi silencio. Si iba a perder algo, no sería mi autoestima. Sería la ilusión de que la lealtad por sí sola alguna vez podría hacerme igual. No renuncié al día siguiente. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado ruidoso, y de una manera extraña, le habría dado la razón a mi papá de que yo era emocional, impulsiva y que no estaba lista para el verdadero liderazgo. En cambio, me quedé callada. Me presenté a trabajar el lunes como si nada hubiera cambiado. Dirigí reuniones, resolví problemas, suavicé las tensiones entre los departamentos, que ahora estaban torpemente inseguros de a quién debían reportarse. Evan entraba y salía de las conversaciones, lanzando palabras de moda e ideas vagas. Y la gente seguía mirándome a mí en busca de aclaraciones. Se las daba, ya no porque fuera leal, sino porque era observadora. Guardé cada correo electrónico que envié. Documenté cada responsabilidad que manejé que no estaba en mi descripción de trabajo. Cada vez que alguien recurría a mí en lugar de a mi papá o a Evan, tomaba nota. Por la noche, después de que todos los demás se habían ido a casa, me quedaba hasta tarde, no para trabajar, sino para revisar contratos, registros de nómina, políticas internas. Noté cosas que nunca antes había tenido la distancia emocional para ver. No solo me pagaban mal. Estaba mal clasificada. Mi papel cumplía con todos los estándares legales de la alta dirección. Sin embargo, en el papel, todavía figuraba como una empleada administrativa. Sin horas extras, sin protecciones ejecutivas, sin ajustes de compensación que coincidieran con mi autoridad. Darme cuenta de esto me revolvió el estómago. Una tarde, me reuní con Lena de Recursos Humanos para tomar un café. Había trabajado en la empresa casi tanto tiempo como yo y sabía cómo funcionaban realmente las cosas. Extraoficialmente, dijo cuidadosamente, revolviendo su taza. Si alguna vez decidieras irte, estaríamos en problemas. Asentí. Lo sé. Dudó. Eso no es un cumplido. Una semana después, me senté frente a Daniel Ross, un abogado laboral recomendado por un antiguo cliente. Su oficina era tranquila, neutral, nada que ver con los espacios cargados a los que me había acostumbrado. No me interrumpió mientras le exponía todo. Cuando terminé, se reclinó y exhaló lentamente. Hazel, dijo. Esto no solo es injusto, es ilegal. La palabra quedó flotando en el aire. Ilegal. No desafortunado, no complicado, no un drama de empresa familiar. Ilegal. Me explicó mis opciones con calma. Documentación, notificación formal, desencadenantes de auditorías, cómo se vería una represalia, cómo se vería la protección. Sentí algo que no había sentido en años. ¿Estabilidad? No se lo dije a mi papá. No le advertí a Evan. No amenacé a nadie. Seguí haciendo mi trabajo. Pero en mi interior, ya había tomado la decisión. No iba a preguntar de nuevo. No iba a discutir. Y definitivamente no iba a rogar. El siguiente movimiento no provendría de la emoción. Provendría de la claridad. Y cuando llegara, cambiaría el equilibrio de poder de una manera que mi papá nunca había imaginado. Porque por primera vez, no dependía de su aprobación. Dependía de la ley. El correo electrónico se envió un jueves por la mañana. Sesión ejecutiva obligatoria. Solo para miembros de la junta directiva. Presencia de asesoría legal. Mi papá irrumpió en mi oficina 10 minutos después, con el rostro enrojecido, la mandíbula tensa. ¿Sabes algo de esto?, exigió saber. Lo miré a los ojos y asentí. Sí, eso fue todo lo que dije. La sala de conferencias se sintió diferente esa tarde. Más pesada, más silenciosa.
La larga mesa de cristal reflejaba rostros que nunca antes habían parecido nerviosos. Los miembros de la junta directiva barajaban papeles. Un abogado que no reconocí se ajustó las gafas. Evan estaba sentado a 2 asientos de mí, desplazándose por su teléfono como si esta fuera otra reunión de la que pudiera desconectarse. Mi papá se sentó a la cabeza de la mesa. Por supuesto que lo hizo. El abogado se aclaró la garganta. Esta sesión trata sobre clasificaciones de roles internos, prácticas de compensación y cumplimiento fiduciario. Papá se burló. Esto es una pérdida de tiempo. El abogado no reaccionó. Hizo clic en un control remoto y apareció una diapositiva en la pantalla. Mi descripción de trabajo, mis responsabilidades reales, una al lado de la otra. Siguieron correos electrónicos. Actas de reuniones, cadenas de aprobación con mi nombre resaltado una y otra vez. Comparaciones de salarios, definiciones legales. La sala se quedó en silencio. Un miembro de la junta se inclinó hacia adelante. Entonces, Hazel ha estado realizando funciones de nivel ejecutivo durante años sin compensación ejecutiva. Sí, dijo el abogado con calma. Y sin la clasificación adecuada. Mi papá se rió bruscamente. Ella es familia. Esto no es. No importa, lo interrumpió el abogado. El derecho laboral no reconoce excepciones familiares. Evan finalmente levantó la vista. Esperen, ¿qué tiene que ver esto conmigo? La siguiente diapositiva respondió a eso. Su título, su salario, su falta de cualificaciones. Uno de los miembros de la junta se volvió hacia él. ¿Puede explicar su función? Evan abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Estoy trabajando en iniciativas de crecimiento. ¿Qué iniciativas?, presionó ella. Silencio. Yo no hablé. No necesitaba hacerlo. Mi papá se puso de pie. Esto es una emboscada. No, dije en voz baja. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Es documentación. Me miró como si yo fuera una extraña. Hiciste esto a mis espaldas. Intenté hacerlo con tu respeto, respondí. No me dejaste otra opción. El abogado cruzó las manos. Dada la evidencia, la empresa se enfrenta a una responsabilidad significativa si esto no se aborda de inmediato. Otro miembro de la junta exhaló. Necesitamos medidas correctivas ahora. Mi papá miró alrededor de la mesa, buscando un apoyo que no estaba allí. Por primera vez, su autoridad no llenó la habitación. ¿Qué quieres?, me preguntó, en voz baja. Sostuve su mirada firmemente. Quiero lo que me gané, y quiero límites claros en papel. Sin gritos, sin amenazas, solo la verdad. La sala estuvo de acuerdo. Para cuando terminó la reunión, se habían tomado decisiones. Títulos corregidos. Compensación ajustada retroactivamente. Supervisión impuesta. El papel de Evan bajo revisión. Mi papá no me habló cuando nos fuimos. Tampoco lo hizo Evan. Pero mientras salía de esa habitación, sentí algo que no había sentido en 5 años. No victoria, sino alivio. Porque por primera vez, la verdad había hablado más fuerte que la lealtad. Y todos la habían escuchado. Los cambios fueron inmediatos y extrañamente vacíos. En el papel, todo lo que había pedido finalmente existía. Mi título fue corregido. Mi compensación fue ajustada. Se formaron comités. Se instalaron salvaguardas. Abogados en copia en correos electrónicos que solían llegar silenciosamente a mi bandeja de entrada. La gente me felicitaba en voz baja como si hubiera sobrevivido a algo contagioso. Mi papá me evitaba. Cuando nos cruzábamos, hablaba a través de una cortesía con los dientes apretados, como si cada palabra le costara su orgullo. Evan dejó de presentarse por completo. Su rol estratégico se disolvió en silencio sin anuncios ni aplausos. Un día, su oficina simplemente estaba vacía. La placa con su nombre ya no estaba. Y, sin embargo, a pesar de todo, el edificio ya no se sentía mío. La confianza había desaparecido. Me di cuenta entonces de que ganar la discusión no había reparado la relación.
Solo había revelado lo que ya estaba roto. La empresa podía cambiar las políticas. No podía deshacer años de ser invisible. Así que, tomé una última decisión. Presenté mi renuncia el lunes siguiente. Sin dramas, sin discursos, solo una carta agradeciendo a la junta directiva por la oportunidad y estableciendo mi último día. Ya había aceptado una oferta en otro lugar, una que venía con respeto, límites claros y un papel que no requería que me hiciera pequeña para encajar. Mi papá leyó la carta en silencio. ¿De verdad te vas?, dijo finalmente. Sí, respondí. ¿Lo necesito? Asintió una vez. Espero que sepas lo que estás haciendo. Lo miré a los ojos. Lo sé. En mi último día, empaqué mis cosas lentamente. Llegaron correos electrónicos de colegas deseándome suerte, agradeciéndome por un liderazgo que nunca se les había permitido nombrar. Lena me abrazó en el pasillo. Alguien dejó una nota en mi escritorio que simplemente decía, tú importaste. Mientras salía del edificio, el peso que había estado cargando durante 5 años finalmente se levantó. No me fui enojada. No me fui amargada. Me fui completa. Porque a veces el final más feliz no es quedarse y demostrar que tienes razón. Es alejarte sabiendo que nunca necesitaste permiso para ser tratada con dignidad, y que elegirte a ti misma nunca fue la traición que ellos querían hacer parecer.